muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Libro compilado por el profesor Hugo Chumbita que delata junto a otros prestigiosos historiadores el carácter apócrifo del controvertido plan. Una de las primeras operaciones de inteligencia contrarrevolucionaria de los imperios español y portugués en América. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Hola, 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 buen mediodía para todos y para todas. Así comienza Bonavita en 530. Ay, las mañanas de lunes a veces son un poco complicadas. 9.6 la temperatura en este momento en la capital pampeana. ¿Cómo están en Santa Rosa? Con lluvias, eso sí, 19 la máxima. Yo te dije, no, es la mañana del lunes, la tecnología, o sea, es como un día así, la humedad, digo, vaya a saber cuántas cosas más. O sea, que esta cortina pan te diga, yo con vos no voy más. No sé qué más esperar de la vida después de esto. ...13.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 17 la máxima, se viene la lluvia. Se viene la ciclogénesis. Eso no es Santa Rosa de Lima, ¿eh? ¿Qué es eso? Charlie Galante está en los controles centrales. ¿Cómo estás, Charlie? Eso es en tiempo real, ¿eh? Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Murat, equipo de producción. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Manon Sanseverino en las redes sociales. El señor Jair Sibel en el estudio. ¿Qué hace? Felicita lunes y con lluvia. Deja. Decretame el feriado, te lo pido por favor. Tanto DNU y ninguno como la gente. Estamos en el 1132 000 530, como todos los días. Ese es el WhatsApp de la radio de las madres.
Qué fin de semana, ¿eh? Estamos vía streaming en el canal Somos Radio AM 530. Estamos en todas las redes sociales. Búscanos, Somos Radio AM 530. Bonavita en la 530. Podemos hacer 3, 4 comienzos de corte. Un día venimos preparados y le metemos hasta la 1 con la cortina por las veces que se nos plancha. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este día de lunes. Día lunes con muchas novedades, por supuesto, por el cierre de las listas, nombres. Vamos a dedicar gran parte del programa a analizar un poco todo lo que ha quedado y a escuchar voces que tienen que ver, ¿no? Voces de protagonistas. Lo que se viene, las dos instancias que se vienen. La elección en la provincia de Buenos Aires, que es la antesala y es muy definitoria de cómo queda el escenario para las elecciones del 26 de octubre, pero por supuesto que hay muchos temas. Vamos a hablar de este presidente que prefiere hablar de cine. ¿Viste que está con la película de Francella? ¿La viste? De verdad, no la voy a ver aparte. Quiero decir, yo sé, capaz que en algún momento, por alguna eventualidad, ¿en dónde está disponible en este momento? Yo la vería solo en esos micros que te la ponen, que estás obligado a verla, ¿viste? Sí, casi que ya no ponen películas en los micros, ya me parece. No se estila. Me parece que no. Pero, bueno, no sé, en alguna plataforma. En el cine, no voy a ir a verla al cine. No, bueno. No, pero además, está todo bien, pero no es, digamos, no es tu estilo. No es mi estilo, bien. no quiero ser mala onda, no es mi estilo. Pero bueno, tampoco me parece que tengas que verla 3, 4 veces. O sea, si vos necesitas verla 3, 4 veces a una película de Francella, quizás es muy profunda, qué sé yo. ¿Qué estás buscando ahí? ¿Qué estás buscando ahí? Vi que Galperín dijo que la veía 3. Bueno, hay películas que son así. El presidente se juntó con los diputados, se juntó con su gabinete y ayer, no sé, si con las fuerzas también, el 17 de agosto, espero que no les haya puesto también la película. Bueno, quizás es una película de formación intelectual para los cuadros del liberalismo. Probablemente. Ha encontrado ahí su Biblia, Javier Milei. Está analizando el mensaje que supuestamente, no sé, será un mensaje profundo, revolucionario, que él encuentra en esa película con micros, que Osvaldo Quiroga hizo una devolución demoledora. Sí, acá en esta radio. Sí, no le gustó Se mucho. Se volvió viral, claro, pero escuché a Roger Cosa también, no sé, escuché a críticos, a gente que admiro mucho, haciendo lecturas bastante similares en cuanto a la cuestión comercial, banal, el guión bastante obvio, digamos, ¿no? Pero bueno, después, en todo caso, nos vamos a detener en eso. Lo que yo quería decir es que me parece que están pasando cosas mucho más importantes como para que un presidente se detenga en la película y le dedique horas y horas y horas, a no ser que el presidente no quiera hacerse cargo del resto de los temas que son mucho más importantes. Parece que le cuesta recuperar la agenda, ¿no? El presidente se prende de cualquier cosa. Y atentis con lo que pasó en Bolivia. Uy, Ney, te cuento. Me vas a tener que contar. Bueno, ¿querés buenas noticias? No. Lo lamento, Bonavita. Me encantaría, pero no son las que tenemos. Solo traje malas noticias. Vamos a hablar de lo que sucedió en Bolivia. La derecha contra la derecha se van a enfrentar en el balotaje, pero la gran sorpresa es que Rodrigo Paz, que ni siquiera figuraba en las encuestas como posible vencedor, sacó más del 30% de los votos y se va a enfrentar en la segunda vuelta al ultra radical de derecha, Tuto Quiroga. Veremos lo que sucede. Mala performance de El MAS. Sí. Y buena cantidad de voto nulo, que era lo que había convocado Evo Morales, montón. 20%, así que bueno, veremos qué pasa también en el balotaje, pero pésimas noticias para un país que supo ser insignia de un proceso de transformación indigenista, popular, campesino, revolucionario en América Latina. Mal, las encuestas también aquí no anticiparon ese resultado. Pésimo, te digo, ni siquiera parecía cuarto la persona que termina a la cabeza de las elecciones con más del 30% de los votos, 31% de los votos, así que nuevamente los estudios cuantitativos dejando mucho que desear. Y en el plano internacional quiero que después me cuentes un poquito más también de la cumbre, que no sé en qué hora Argentina cae, la cumbre entre Zelensky y Donald Trump y este séquito de dirigentes o referentes europeos que van a acompañarlo a Zelensky para no dejarlo solo. Totalmente, se junta el dueño del circo con todo el séquito de payasos
pasos. Vamos a ver qué les comunica, porque se juntaron, viste que siempre está la Pero mesa es raro porque está hasta Meloni, ¿no? Acompañándolo. Sí. Van a estar todos ahí tratando de darle un in situ. espaldarazo, ¿viste? Porque no los tuvieron en cuenta. No los tuvieron en cuenta en el momento de la reunión en serio, que era con Putin. Es como cuando estaba la mesa de los grandes y la mesa de los chiquitos. Sí. Bueno, dejaron a los chiquitos para la segunda reunión y Trump les va a informar lo que habló con Putin. Bueno, enseguida nos cuenta un poco más acerca de esto Yair Sibel. Estamos como todos los días, te decía, en el 1132-000-530 y saliendo vía streaming en el canal de YouTube Somos Radio AM 530. Bueno, fue bastante más ordenado el cierre de listas de lo que habían sido anteriormente el cierre de listas por la provincia de Buenos Aires. ¿Con diferencia? Sí, claro, las diferencias están. Con tensiones, por supuesto, las tensiones están, pero creo que hay un acuerdo y es lo que prevaleció en que había que ordenarse para justamente priorizar el rumbo a septiembre, al 7 de septiembre y encaminarse bien para octubre. Algunas dudas en el camino hay. En un rato con una entrevistada que vamos a tener, vamos a charlar sobre estas dudas. Yo me pregunto, por ejemplo, por el tema intendentes. Hay heridos entre los intendentes, apareció la lista con Fernando Grey y con otros intendentes allí. Es algo que puede, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque todos tienen que salir a laburar en ambas elecciones. Totalmente. ¿No? Vos tenés que lograr que todos salgan a laburar porque el gran desafío es que no caiga el nivel de participación como está cayendo. Sí, y sobre todo que el aparato de los intendentes también pueda movilizar a aquellos desencantados. Después, si querés, te hago un comentario respecto a la polémica que hay sobre la conformación de las listas, si están buenas, si no, si son buenos candidatos representativos. Después, si me permitís, te hago un breve comentario. Perfecto. El PRO que desapareció, no es una novedad de esto, pero está confirmado, digamos. F por el PRO, dirían los jóvenes. Y finalmente la figura de Luis Petri y Patricia Bullrich, ¿se los sacaron de encima o los premiaron con una candidatura? A mí me parece que los descartaron un poco y le sacaron volumen electoral porque nadie en el gobierno quiere que Patricia, que traicionó a todo el que puede traicionar, los traicione yo también en el 2017. Claro, están caminando, están mirando que es una figura que tiene chances presidenciables y siempre tuvo la ambición. Sigue teniéndola, la imagen de Javier Milei está desmejorando y la que lo sigue ahí muy cerquita es Patricia Bullrich, que tiene buena imagen. Esa es la Argentina, discúlpenme. Sí. Bueno, digo, ojalá en algún momento se rompa esa alianza. No lo elegí yo al dato, ¿no? No. Ojalá tengamos sorpresas como tuvieron, bueno, en Bolivia por la negativa fue la sorpresa. Ojalá no tengamos la sorpresa de Bolivia. De esas no quiero, pero digo, ojalá las encuestas no estén viendo algo. Sí. A eso me refiero. Bueno, ¿no? Me imagino que algo de eso hay. Javier Milei también dijo que va a bajar el tono de la confrontación, de los insultos. Todo huele a que alguien lo asesoró por ese lado, ¿no? Sí. No tiene con qué en esta campaña. El tipo tiene que volver a los insultos porque no tiene otra cosa. A la motosierra, ya está medio oxidada esa motosierra, claro, no estás en tu primera campaña en la que no tenés ningún tipo de responsabilidad y todo vale y puedes decir cualquier cosa y hasta algunos pueden creer que es muy novedoso y sentirse identificado, porque ahora sos vos el responsable de las políticas que está teniendo consecuencias económicas bastante severas para la mayoría de los argentinos. Entonces, la motosierra, yo te diría que casi que no es solo que no da gracia, sino que da miedo a la motosierra. Totalmente. Bueno, la historia se repite primero como farsa, después como tragedia. Al revés, perdón, ahora estamos en el momento ya hasta cómico, ¿no? Vamos a repasar algunos datitos de la realidad, hablando un poco de cine, hablando un poco de lo que sucede. Me sorprendí con un actor muy conocido. Tenemos tan buenos actores en la Argentina y actrices, ¿no? Tremendo, la verdad, tremendo. Qué potencia. Y han pasado por momentos como este. Quizás este es uno de los más lamentables. Y ha sobrevivido el teatro, el cine, nuestros artistas, quiero decir, no van a poder con ellos, pero la verdad que me entristeció, me llamó la atención y me entristeció, después te lo cuento bien y lo vamos a escuchar, de un terrible actor que estaba trabajando de Uber. Sí, lo vi. De Uber, ¿me entendés? Ese es el resultado de la motosierra, ese es el resultado de las políticas de Javier Milei. Yo hoy la mañana le pregunté a Giorgietta, cuando la tengan, yo le pregunté a Giorgietta esta mañana, ¿en qué lugar o en qué momento, o si hay todavía alguna posibilidad mínima de que Fuerza Patria o el campo popular pueda tener una propuesta más allá del anti-Milei? Y me dice, no es este el momento. Este momento es el momento anti-Milei. Y en ese anti-Milei en el sentido de que explicar un poco
que esto que está sucediendo, que muchos todavía no lo comprenden, es la consecuencia de las políticas que está tomando este gobierno, que ya casi lleva 2 años, ¿no? De gobiernos. Sí, claro, tenés la deuda con el fondo, nadie la explica esa, ¿no? Sí, Que la tomó. sí. ¿Quién la tomó? Y Muchos bueno. creen que la tomó Alberto Fernández. Pero el acuerdo, Alberto Fernández también impulsó un acuerdo bastante Sí, pero no tomó la controversial. deuda con No el Fondo tomó, es Monetario verdad. Internacional. Es verdad. Hay que dejar en claro que fue Mauricio Macri, Sin socio duda. de este gobierno. Sin Mauricio Macri este gobierno no llegaba. Entonces, me parece que la tienen más fácil que nunca, explicar lo que está pasando con la salud. Digo, si esa va a ser la campaña, está fácil. Hay que ponerse a laburar, claro, ¿no? Sí, me parece también inteligente tratar de capitalizar ese voto, ¿no? Obviamente que nosotros reclamamos que haya un programa de gobierno para confrontar con Milei, pero también hay una necesidad de expresar esa oposición a un gobierno que es un fracaso. ¿Qué tal si hablamos con Teresa García? Me encanta. A mí también. Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista, dirigente que está sexta en la lista de diputados por Fuerza Patria por Buenos Aires. ¿Cómo estás, Teresa? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, estamos, analizando un poco lo que ha quedado del cierre de listas del fin de semana. Yo le estaba contando recién al aire a los oyentes, a Jair, que hoy en la mañana hablaba con Giorgetti y le preguntaba, ¿qué pasa ahora con Fuerza Patria? ¿Tiene margen como para pensar una propuesta propia o va a discutir directamente o a confrontar directamente con lo que significa el mileísmo? Y él me decía, no, lo más sencillo es esto y es lo que hay que hacer ahora. Hay que mostrarse como lo contrario a Javier Milei. ¿Por dónde va a ir la campaña? Bueno, todavía es muy fresquito porque esto terminó el día sábado. Supongo que haremos una reunión esta semana, en el transcurso de esta semana. Está lanzada, sí, la campaña en la provincia de Buenos Aires para elegir legisladores y concejales. Así que, campaña en la calle por parte de Fuerza Patria ahí, y ahora tenemos que diseñar lo que es la campaña nacional, que para mí lo que tiene que quedar claro en esta campaña son varias cosas, ¿no? Primero, poder explicarle a la sociedad que no hay otra manera de defenderse de las tribulaciones de este gobierno y del avasallamiento que no sea con el voto. Cuando uno ve la marcha universitaria que fue multitudinaria, cuando uno ve la marcha de los trabajadores, cuando ve la asistencia de los jubilados al Congreso, ve las familias con personas discapacitadas, cuando uno ve todo eso y ve que la respuesta es la represión, se tiene que dar cuenta que el único instrumento que tiene para defenderse, pertenezca al sector que pertenezca, es con el voto. Por eso creo que lo primero que hay que hacer es instar a la gente a votar, convencerla que la única herramienta que tiene es ir a votar contra este modelo nacional. Un urnazo, hay que convencer a la gente que tiene que salir, por supuesto, para en lugar protegerse. Exacto, en lugar de hacerlo parcialmente y con todas las complicaciones que un aparato represivo pone en la calle, ¿no? Porque uno ve que para 20 jubilados hay por lo menos, 200 gendarmes, es una locura, y esto va a seguir sucediendo. La única cosa que con la que se frenan estos procesos es con el voto, no hay otra manera. Así que primera cuestión, instar a que la gente vaya a votar. Segunda cuestión, representar lo que decimos representar, digamos, el discurso tiene que ser simple, tiene que ser sencillo y tiene que ser recordatorio que tenemos que ir a pelear con los mismos intereses que la pusieron presa injustamente a Cristina, a la presidenta del más importante partido de la oposición y uno de los partidos más grandes de América Latina. Me parece importantísimo eso de que sea simple, sencillo, contundente, ¿no? Simple, sencillo, contundente. Cristina está presa por pelear contra los mismos poderes que hoy tenemos que pelear nosotros. Por lo tanto, Cristina tiene que estar presente en la campaña en ese sentido. No se puede obviar las razones por las que está presa, y es justamente porque una semana después de haber advertido que iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, la detuvieron. Hoy tenemos en la provincia 8 secciones electorales, 8 elecciones, 8 candidatos. Todos sabemos que es complejo. Yo sigo pensando que el desdoblamiento ha complejizado mucho la posibilidad de un mensaje único, pero bueno, ya está decidido, hay que hacerlo así, hay que trabajar mucho para eso. Pero para la nacional sí tenemos que expresar con contundencia y mucha simpleza, porque del otro lado hay mucha violencia.
insultos, violencia, actitudes intimidatorias, y no es respondiendo a eso como la gente nos va a mirar. Hay demasiado ruido en esta campaña política y demasiada violencia, y me parece que hoy la gente, la que toma el colectivo, la que va a laburar a la mañana, la que tiene dificultades para sobrevivir diariamente, lo que menos necesita es ruido y violencia, justamente tranquilidad para pensar, ¿no? Teresa, ¿cómo estás? Te saluda Yair Sibel. Hablabas de que son 8 elecciones las de la provincia, 8 secciones. La gran pregunta es, ¿qué es ganar en la provincia de Buenos Aires para Fuerza Patria? ¿Ganar la primera, la tercera y la octava? ¿Conservar el mismo nivel de representación? ¿Sacar más votos que La Libertad Avanza? ¿Cómo lees lo que podría ser una victoria? Mira, yo lo que creo que ganar es ganar, acá y en cualquier lugar del mundo. Aunque sea por poco, yo creo que hay que trabajar mucho para ganar la provincia, porque es una estación intermedia ante la elección nacional, que sí es sumamente importante, porque la elección nacional va a poner más o menos diputados en las bancas y más o menos senadores en las bancas, que son los que limitan, como se ha visto estos días, la posibilidad de que este gobierno avance encarnizadamente. Entonces, para mí, ganar es ganar. Hay que ganar la provincia de Buenos Aires para que signifique un envión y un incentivo hacia el mes de octubre. Sé que hay secciones que son muchas más difíciles que otras y otras más fáciles. Yo creo que la tercera la vamos a ganar. En la primera estamos acercándonos a un empate, con lo cual tendríamos que intensificar la tarea en la primera. Bueno, el interior ya sabemos que es difícil, todos lo sabemos en todas las de medio término, pero la ecuación final tendría que decir que aunque sea por poco la provincia se gane. Bueno, sería muy muy importante. Hay una pregunta que todos nos hacemos, bueno, ya no tiene que ver con Fuerza Patria solamente, sino con lo que pasa en el país, ¿no? Que es imaginar el 27 de octubre en términos económicos, el día después de las elecciones, ¿no? Porque venimos muy, pero muy complicados, más allá de que algunos no la cuentan, lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué podría ocurrir el 27 de octubre? Con el Banco Central y con toda la macro, que como nadie le pregunta a Caputo hacia dónde vamos, trata de interpretarlo Milei y mal interpretado, porque en verdad cuando vi el acto en el Atenas, sinceramente es una sumatoria de mentiras. El problema es que un día el rey está desnudo, y me parece que eso va a ser el 27 de octubre. Por eso creo que el peronismo tiene que ganar con contundencia en octubre, tiene que mostrarse como una alternativa, y luego establecer hasta diciembre, que se conforme el nuevo Congreso, establecer relación y acuerdos con otras fuerzas políticas que piensan lo mismo que nosotros, porque además de nada vale seguir sosteniendo una mirada parcial, una actitud parcial, en tanto nos hacen trizas a todos, así que hay una responsabilidad en el peronismo, que seguramente será la fuerza mayoritaria, en convocar otros sectores políticos para fortalecer mucho el Congreso, para limitar esta barbaridad, que además se va a ver agudizada desde octubre a fin de año, ¿no? Volviendo al tema de las listas, bueno, hay conformidad con Tayana, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los intendentes, Teresa? ¿Hay heridos entre los intendentes? He visto anoche, todavía no tuve contacto con la Junta Electoral, pero he visto anoche que hay un intendente que ha presentado una lista, Fernando Grey, y creo que con el anuncio de que le iban a acompañar personas de otros intendentes. A ver, el enojo no conduce nunca a ningún lado, y esto lo sabemos. Tenemos una batalla que dar que es mucho más importante que ese enojo. También es cierto que todo el mundo tiene derecho a presentarse y a plantearse como alternativa electoral, y es correcto. Pero me parece que la situación de vulnerabilidad que tiene nuestra sociedad, los trabajadores, bueno, no voy a repetir los ítems, pero digamos, desde el Garrahan para abajo todo, me parece que nos pone en obligación de ser mucho más precisos y más serios en el enfrentamiento que vamos a tener.
en la confrontación electoral. Y además, por otra parte, también pienso, ¿no? Si yo fuera intendente, imagino, y aún a pesar de mi enojo, no me gustaría perder la elección nacional en mi distrito, porque después de esa fecha hasta la próxima elección de intendentes, de presidentes, quedan 1 año y 9 meses. Y es muy difícil luego reponerse de las derrotas, sean propias o ajenas. Nadie se puede desentender de una elección. Claro. Bueno, ojalá que pueda ordenarse eso. Estamos todos muy expectantes con este calendario. Ya estamos muy cerquita de la elección de Provincia de Buenos Aires. Teresa, gracias por recibirnos. No, a ustedes. Te mandamos un abrazo. Teresa García, entonces, que también es candidata, es una de las voces más interesantes para consultar, senadora de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con los intendentes. Es importante, obvio, que los intendentes traccionen para que la gente vaya a votar, entendiendo que hay un espacio que los nuclea a todos, ¿no? Sí, Fernando Gray, que propone la renovación del peronismo, gobierna Esteban Echeverría desde 2007. Sí. Para que pensemos quién pide renovación. Estamos ya sobre el horario de la tanda. Gracias, oyentes, veo que hay mucha gente por aquí. Estamos en el canal de streaming, somos Radio M530. Lo que renegué para tener internet esta mañana, ¿quieren que les cuente después? Dale, ¿Le puedo mandar un besito a Telecentro? Siempre que sea putear una compañía. Todo el fin de semana puteé, pero aparte empecé con re buena onda, llamé, no hay 0800, no hay personas, hay que escribir al WhatsApp, opción, intente, desenchufe, enchufe, espere, llame. Mamita, por favor, ¿este es el libre mercado? ¿Estas son las empresas que vienen a salvarnos? Por favor, privaticen internet. Claro, bueno, conclusión, llegué el lunes a la mañana, necesitaba internet para trabajar, no tuve internet en toda la mañana, estoy esperando que vaya un técnico. Te cobran lo que se les antoja. Sí, además. Te cobran lo que se les antoja. Te aumentan cuando se les antoja. Te aumentan cuando se les antoja. Funciona cuando se les antoja. Como el traste. Te atiende un ser humano cuando se les antoja. Y voy a cerrar de esta manera, que es la que a mí más me gusta. Dale. Qué feliz que era cuando tenía internet de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que me cobraba muchísimo menos, sigue siendo muy barata. Después les voy a contar más si lo comparás con los servicios de acá de Buenos Aires. Vengan a Buenos Aires, loco. Basta. Y que tenía buen servicio. Basta de presumir Simpson, eso. Tirame un cable, te lo pido por favor. Vení a Buenos Aires, déjate hinchar, loco. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530
tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio, somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Hola, felicitas. Hola, Yair, buen día. Estuve el sábado viendo la película que promovió Yair. Excelente, maravilloso poder verla, tristísima la situación y está muy bien hecha porque es un documental. Se vive como un documental. Muy, muy, muy buena. Se come muy bien y a muy buen precio en esta actriz. La sala es muy linda y la amabilidad de la gente, óptimo. Hice una salida de la cual vine muy, muy satisfecha, gastando nada casi. Muchísimas gracias. Yo pensé que iba a contar la de Franchella. Digo, se fue a ver la película de Franchella y ya tenemos alguna devolución. La película de Franchella que promocionó Yair, escrachadísimo. Fuerte. Si van a ver, que sea los bañeros más locos del mundo, la de Franchella que yo recomiendo. Fuerte, claro, porque estuvieron en la presentación de la película Northern era, ¿verdad? Northern, fuertísima, casi 60 personas hubo, la verdad, re linda, pero salís de ahí cargado, felicitas, que tenés que sentarte a charlar con alguien, sí, porque si no, es muy fuerte. Te dan ganas de ir a combatir a Palestina, más o menos. Y lo peor es saber que no es la peor faceta, que hay facetas peores todavía de eso que muestra, ¿no? Que está cuidado dentro de todo lo que muestra. Sí, y ves lo que pasa en Cisjordania y no lo que pasa en Gaza, que fue parte de lo que charlamos en la introducción, que es muy distinto. Bueno, por aquí me dicen, me señalan que a través de una resolución se excluyó el fentanilo de la trazabilidad obligatoria y que esto sucedió en 2016. Bueno, durante el gobierno de Macri. Bueno, sí, hay que investigar todas las responsabilidades, por supuesto, digo, de todo lo que venía sucediendo y denuncias que son muy previas a las muertes que se denuncian en estas últimas semanas, así que ojalá tengamos, como merecen
las familias y las víctimas, todos los argentinos me parece que merecemos que actúe la justicia y que dejen claro que esto no puede suceder, no puede seguir sucediendo, que haya denuncias por una medicación contaminada y que no pase absolutamente nada porque hay tongo, porque hoy habló una ex empleada, bueno, me parece que no hay nada muy extraño, ¿no? Sí, además, bueno, un tema que tuvieron que caer 100 muertes para que empezara a visibilizarse, ¿no? Gracias, Gustavo, ya nos vamos con Germán, Gracias, Gustavo. Internet por la línea, teléfono fijo, qué ruido que hacía, me dice Gustavo. Bueno, Vicky, ¿qué pasa con Zamora en el Tigre? En su momento lo acompañó Grabois, ahora qué pasa. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a nombres y armados en las provincias y demás. Hola, Feli, soy Ofelia. Che, no sean ortivas, dejen el tema entero. Encima, viste que yo arranqué mal el lunes. Prefieren escuchar la canción entera que escuchar el programa. Obviamente, Bonavita, perdón. Y si ponen los redondos directamente, ponete el siguiente. Cállate la boca, cállate la boca, Bonavita. Ok, lo voy a tener en cuenta, Ofelia, te mando un beso grande. Voy a tratar de... ¿podemos después salir con esta canción? ¿Ponemos la mitad que le faltó? Compensamos de esa forma. Pero ahora nos vamos a Germán Pinazo, que nos está esperando y que seguramente tiene... Obvio que sí, me dice la gente, quiero escuchar el tema. Tiene información sobre la economía que nunca será tan grata como escuchar la canción de No Te Va a Gustar. Lo entiendo perfectamente. ¿Cómo estás, Germán? Si quieren puedo cantar, no. Dice chistes, puedo cantar. Yo creo que le perdemos a Ofelia directamente si le cantamos la canción. Vamos a hacer la columna de economía y le dejamos sonar un poquito más el tema, si lo puede cantar ella tranquila. Está bien, me parece bien porque soy pésimo. Tengo que ir contando chistes. ¿Cómo viene la jornada, Germán? Bueno, la semana pasada fue una semana picante y hay que ver cómo sigue esta semana. Muy picante, sí. Yo recordaba las columnas que hacíamos a finales del año pasado, donde estimábamos cuánto iba a tener que pagar el gobierno de vencimientos de deuda, y recordaba que decíamos, bueno, algo así como que el primer trimestre los vencimientos eran equivalentes a lo que había sido todo el gasto público el primer trimestre del año anterior, eran vencimientos realmente muy abultados. Yo lo que quería hacer era un repasito de eso, de cómo vienen ocurriendo los vencimientos desde marzo hasta parte, cuál ha sido el nivel de éxito del gobierno en renovar esos vencimientos. Hay un paréntesis, pues no me voy a cansar de decirlo, la verdad que Puto ha sido mucho más exitoso, entre comillas, de lo que uno hubiera pensado en inventar instrumentos de deuda como loco. En ese sentido, la han piloteado también, entre comillas, vendiendo todo. Han sido mucho más audaces de lo que uno hubiera esperado, digamos, manoteando los ahorros de los depositantes del Banco Central antes del acuerdo con el Fondo Monetario en abril, etcétera. Y bueno, y ver cómo un poco llegamos hasta acá y a qué es equivalente lo que está pasando en términos de gasto público, ¿no? Porque uno dice, yo te digo a vos, Felicitas, vencieron, o Jair, vencieron la semana pasada, vencían 15 billones de pesos. Vos decís, bueno, es un montón, pero ¿cuánto es un montón? Bueno, para empezar es el vencimiento más alto que tuvo el gobierno desde marzo. Nosotros vendimos 6 billones en marzo, 7, 6, 10, 11, 15. 15 billones de pesos vencían. Eso es el equivalente, por ejemplo, a 4 veces todo el presupuesto anual del sistema universitario. Claro. En un solo vencimiento. 4 veces. Estamos hablando de 60 universidades nacionales, todos los salarios de 200.000 trabajadores, todos los de 200.000 trabajadores docentes y 50.000 no docentes, todos los recursos vinculados al mantenimiento de los campus, a la luz. 4 veces todo ese presupuesto vencía el miércoles pasado. Son, por ejemplo, 100 veces todo el financiamiento del Hospital Garrahan. Podrías hacer 100 hospitales Garrahan con... Qué locura esos números. Sí. Por eso, porque vos decís 15 billones, ¿cuánto es? ¿Con qué se come? Bueno, es fortuna. O sea, la bola de nieve de caos que se está engendrando es de una magnitud que cuando reviente, la magnitud del ajuste que va a haber que hacer para pagar eso, o para entrar en default, es una magnitud que equivale a todas estas cosas que estamos hablando. ¿Por qué la semana pasada esto se volvió noticia? Bueno, porque es la segunda vez en el año que el gobierno tiene graves problemas para renovar esas deudas. Nosotros lo venimos diciendo desde que está Toto Masterclass, digamos, ¿no? Todo la estafa piramidal de Toto consiste en decirte: no te vayas a dólares porque yo te ofrezco una tasa de interés que vas a ser rico, digamos, ¿no? Yo te lo garantizo desde el Estado que vos vas a ganar fortuna.
O sea, lo que hace Toto y Furiase no, ¿cómo se Bausili? Porque además se hacen propaganda a su propia consultora. Nosotros ya murió la independencia del Banco Central, le hicimos el funeral el año pasado, pero hasta hace un par de años la independencia del Banco Central venía San Martín y la independencia del Banco Central para nuestros liberales. Ahora, el tándem que tenía una consultora privada y que sigue haciéndole publicidad cuando habla del punto Anker, haciendo referencia al nombre de su consultora, Caputo, Bausili, lo que te dicen es, por un lado Caputo te dice, desde el Tesoro, yo te ofrezco, la semana pasada ofrecieron una tasa real del 4,5, 4,2 mensual, es una cosa... No, una locura, sí. O sea, es Cositorto es un chabón serio. Lo llaman a Cositorto y el tipo dice, che, no, yo ahí no puedo ir. Sí. Ahí no me llamen ahí porque se están pasando rosca. Bueno, 4,5 mensual, y por el otro lado, el socio de él, que ahora está en el Banco Central, interviene mes a mes cada vez más en los dólares futuros. Entonces, ¿qué te están diciendo ellos? Te están diciendo, campeón, no compres dólares, porque yo te voy a ofrecer 4 mensual en pesos, y por otro lado, estoy timbrando en el dólar futuro y también te voy a garantizar que te voy a controlar el dólar. Si yo te controlo el dólar, vos vas a ganar 4% mensual en dólares. No existe en ningún lugar del mundo. Eso es lo que paga por año o menos los bonos de la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos. Ahora bien, así y todo, con esa obscenidad, el gobierno solo logró renovar el 60% de esos 15 billones de pesos que estaban dando vueltas. Solo el 60%. O sea que hay una pérdida de confianza. Tan baja, claro. O sea, el único antecedente de una renovación tan baja fue junio, que había logrado renovar 58% de los 10 billones que vencían ahí, pero estaba ofreciendo una tasa del 2%. Y fíjate otro dato que lo dije, te ofrece 4% mensual y lo podés cobrar en 3 meses. O sea, no solo te ofrece una tasa totalmente disparatada, sino que lo que te está diciendo es, en 3 meses te lo pago. O sea, no pueden, ellos saben que nadie le va a creer si le ofrece un instrumento en pesos de acá a un año. Entonces, estamos en el momento donde Toto va a tener que inventar algo. Es bueno él inventando, pero estamos en el momento full estafa, ¿no? Donde el tipo está regalando, prometiendo cualquier fruta. Y donde está mostrando, también pasó Maduro y les dijo, che, eso no será un poco comunista, porque subieron los encajes de los bancos. Cuando los bancos no aceptan o cuando los tipos... ¿Qué significa que suban los encajes de los bancos? A ver, explícalo técnicamente para que cualquiera pueda comprenderlo. Sí. Entonces lo que te dice es esto. Te dice, toma, tengo un montón de plata para vos. Y vos le decís, no la quiero. Entonces Toto te dice, bueno, no puedes usar tu plata entonces si no la querés. Eso es lo que te dice. Claro. Y eso, que suban los encajes al 50% es que los bancos tienen que dejar inmovilizada su plata en el Banco Central, perdiendo plata, para no poder hacer otra cosa porque Toto tiene miedo que vayan al dólar. Claro. Te pasó Maduro y le dijo, loco, pero no. Es un montón. No era que capitalismo, yo qué sé. Yo busqué, y no recuerdo antecedentes de un nivel de encajes del 50%. Mira vos. 50%, o sea, la mitad de los pesos de los bancos tienen que estar encajados en el Banco Central y no pueden usar. Y salieron a decir la semana pasada también en el stream ese del club este de... Vos te castigás con todo, te mirás todos los streamings. No. Vi un recorte. No. El club de célibes involuntarios, esos que están en ese stream de carajo. Salieron ahí a decir, y el lunes les vamos a ofrecer otra cosa. Para que, ¿entendés? Bueno, está manoteando todo. Están manoteando todo. Si esto no fuese una tragedia, sería divertido ver a todos los tipos hablando en cheto, súper sofisticados, que vienen de los bancos y todo, tirando una fruta bárbara. Porque además, esto es hipersoviético. O sea, cualquier estudiante de economía te dice que todas estas regulaciones lo que hacen es espantar al sector privado. ¿Por qué? Vos sos una empresa, tenés que colocar deuda porque te querés financiar. ¿Cómo te vas a financiar si por otro lado el Tesoro está ofreciendo tasas del 70% anual? ¿Quién va a poner plata en una deuda de una empresa privada si puede ponerla a Toto Masterclass al 70% anual? Claro. ¿Qué familia puede endeudarse con la tarjeta de crédito que te va a destruir o sea, entre paréntesis, el nivel de deuda de las familias es el más alto
desde el 2006 más o menos, de deuda bancaria. Sí. Entonces vos tenés todo el mundo endeudado, con las tasas de interés destruyendo todo, y justamente todo lo que dicen los manuales de estudiantes de economía de los primeros años es: si el Estado hace todo eso, lo que hace es expulsar al sector privado. Si el Estado te ofrece una tasa del 70, ¿quién va a financiar a las obligaciones negociables del sector privado? ¿Cuánto te tiene que ofrecer el sector privado? Claro. Van a fundir. Un tipo que tiene una empresa textil, o el tipo que ahora que se conoció con el Día de las Infancias cayó a las ventas, Sí. ¿no? La persona invirtió, le tiene que pagar a los empleados, no le puede pagar, se tiene que endeudar para pagarle. ¿A cuánto se endeuda para pagarle a los empleados que no pudieron No, vender los juguetes que inviable, tenían? inviable, es inviable. Todo es inviable porque este tipo es una timba total. Y después, ahora lo tenemos que ver al Jao gritar flota, 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 y a ese, no sé, el que tiene nombre de Tronco, ¿no? Que ahora es diputado, que le pagaron. El amigo de le Fantino. pagaron bien. El amigo de Fantino. El amigo de Fantino, sí, que le pagaron bien, capacitadísimo para ser diputado nacional. Sí, que tiene, no. ahora los quiero escuchar gritando flota, flota, flota. ¿Qué flota? Son soviéticos. Fueron al Banco Central y le prohibieron movilizar los pesos. ¿Dónde está el libre mercado? Me gusta el título Caputo, el más soviético de todos. O sea, lo vamos a cerrar así, le vamos a decir el soviético de ahora en más a Toto Caputo, porque además, claro, se choca de lleno con toda la teoría de los libertarios, todas las teorías económicas que hasta aquí ensayaban. Germán, tienen razón los oyentes, mejor que hablemos nosotros es que suene una banda como no te va a gustar, ¿no? ¿Qué decís? Está bien, me gusta, juego palabras. Gracias, estamos atentos en la semana, cuando quieras hablamos de nuevo por la cuestión financiamiento universitario, que en el Senado va a tener lugar la discusión. Yo estoy, ahí tengo. Dale, te mandamos un beso. Dale, nos vemos. Gracias. Germán Chau. Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad General Sarmiento. Dale, le vamos a dar un poquito más de esa canción, así no huyen despavoridos o despavoridas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Temón.
Antes de ir a Bolivia, quiero que me tires un anticipo más de lo que fue la jornada de ayer y también quizás mirar hacia Bolivia sea una suerte de aleccionamiento para quienes estamos en Argentina, ¿no? Totalmente. Así terminan las internas fraticidas, si querés que te lo diga bien claro y conciso. Sí. Triunfo del candidato de la derecha. ¿Derecha, centro-derecha? Sí, derecha, centro-derecha por contraste, ¿no? Porque enfrente tenía a Tuto Quiroga, un tipo de la extrema derecha. Claro, claro. Una persona que nació en España. La cosa se resolvía entre la derecha y la extrema derecha, básicamente. Exactamente. Rodrigo Paz es un tipo que nació en España, hijo de un presidente, sobrino nieto de otro expresidente, formado en Estados Unidos, con un discurso anti-Estado, que aparecía como no estaba entre los favoritos, así que llegaba como silbando bajito, si se quiere, sacó casi el 32% de los votos, un número altísimo. ¿Cuánto? 32% de los votos, y ya el que salió tercero, que es Samuel Doria, anunció que va a convocar a votarlo a él, a Rodrigo Paz, así que sumaría esos votos para el balotaje. Sabes que en Bolivia hay una segunda vuelta. El que salió segundo es Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, histórico perdedor, histórico derrotado frente a Evo Morales, nuevamente sale segundo con un discurso de extrema derecha muy radicalizado, y en el cuarto lugar Andrónico Rodríguez, el que fuera una especie de hijo político del Evo, pero que esta vez fue sin su apoyo y demostró... No entiendo por qué no cerró Evo ahí. Bueno, Evo... Entiendo que quería ser él, sí, obviamente, eso lo entiendo perfectamente. El tema tenía que ver con la proscripción que tenía Evo para no poder postularse. Evo apostó al voto nulo, el voto nulo fue muy alto, 19% de gente que acudió a votar y anuló su voto, lo que representa todavía el caudal de votos que expresa Evo Morales. Y lo más preocupante es que llegamos a un balotaje con dos candidatos de derecha después de 20 años de proceso de cambio, una transformación que le cambió el nombre a Bolivia, le garantizó una clase muy postergada, que era la clase indígena, campesina, acceder a puestos de poder. Durante años fueron los campesinos los que dispusieron qué pasaba en Bolivia, la plurinacionalidad del Estado, un país multilingüe, un país que cambió su estructura productiva, un país que logró nacionalizar los hidrocarburos, un país que logró cambiar el sistema de clases dominantes que lo tuvo subyugado durante años. Y el más triste de los finales, por una interna fratricida entre Lucho Arce, de pésima gestión. Acordate que Lucho Arce presentó un candidato, sacó 3%, el ministro de gobierno, y Evo Morales, que presentó la convocatoria al voto nulo. Bueno, terminamos con una Bolivia que era vanguardia de los procesos transformadores, dándole el mandato servido a la derecha. Bolivia que tuvo una revolución, es una revolución a la que nosotros asistimos, es una palabra caída en desuso, pero que Evo Morales rescató justamente con todo lo que sucedió con ese proceso que vos estás repasando, Jair. Por eso se lo cobraron, y por eso llegamos al momento de las internas, por eso el golpe de Estado. Sin duda, y te sumo algo más. La derecha sabe que tiene que aniquilar a los líderes populares. A Lula lo metió en cana, a Cristina la metió en cana, a Correa lo condenó al exilio, a Evo Morales le impidió volver a presentarse, a Nicolás Maduro lo intentan estigmatizar de todas formas. Y la gran discusión creo que también tiene que ver con qué pasa con la sucesión de los grandes liderazgos. ¿Se puede suceder a un gran liderazgo con el líder vivo? ¿Puede haber una sucesión de Evo Morales con Evo Morales vivo? Bueno. ¿Puede haber una sucesión de Cristina Fernández de Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner viva? Bueno, me parece que es un debate. Yo no tengo las respuestas. Lo que sí tengo es, esta imagen de futuro. Las internas fratricidas condenan a los procesos populares a la derrota. A quien no le va a pasar nunca esto de sentirse perseguido por el poder ni nada por el estilo es a Wenceslao Bunch Sarabia, claro, con ese nombre. Con ese nombre, amigo. Este hombre hoy es el embajador argentino en España. Nunca un Juan Pérez. Que el 17 de agosto, en el acto recordatorio, homenaje de San Martín, dijo: ¡Viva el rey! No lo puedo creer, hermano. Acababa de citar a San Martín y dijo: ¡viva el rey! Cuando vos creías que no había nada más arrastrado que Mauricio Macri con la angustia del querido rey, bueno, acá aparece Wenceslao Bunch Sarabia. Obviamente es un hombre del poder vinculado a empresas transnacionales, que cierra, es humillante para la mayoría de los argentinos, lo vemos como un acto terriblemente humillante, ¿no? Pero el tipo cierra su discurso diciendo: ¡viva el rey! Le
daría vergüenza a mi hija de 3 años que le están explicando quién fue San Martín, imagínate. Sí, había citado la frase, seamos libres, lo demás no importa. No. Acto seguido, vivó a todos y cerró con un viva el rey. Una Salud. cosa realmente increíble, unos mamarrachos que hoy nos gobiernan. 13 en punto, sí, nos quedan pendientes oyentes, enseguida vamos a venir con esto, tenemos varios temas para tratar con ustedes hoy. Más adelante, en un ratito nada más, mira, vamos a escuchar con uno de los referentes de Fuerza Patria en territorio, porque en realidad en la mayoría de las provincias hubo acuerdo, ¿eh? Sí, incluso interesante lo de Santa Fe. Venía complicado Santa Fe y se arregló, sí, donde va a conducir Karen Tepp, que es la compañera de Juan Monteverde, de Ciudad Futura, una renovación. Qué entusiasmo, Ciudad Futura, el ejemplo de Ciudad Futura, la verdad que es muy esperanzador. Sí, y un abrazo a Agustín Rossi, pero me parece muy bien que dé un paso al costado para permitir que nuevas expresiones políticas puedan conducir lo que pasa en esa provincia. Bendecidos en La Pampa, que van a tener un Maskin en la lista de La Libertad Avanza. ¿En serio? Conocemos bien el apellido Maskin en La Pampa. Bueno, uno de los Maskin que está ahora en la gestión nacional va a ser... Pero es medio casta, ¿no? El apellido Maskin. Es bastante casta, te diría yo. Bastante casta. Me resuena pero los ya 90. Está dentro del gobierno. Ahora es candidato. Vamos a ver cómo le va. 13 y 1 minutos. Dale, vamos a la tanda. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Hola, buen día amigos, ¿cómo están? Habla Cacho desde María Grande, Entre Ríos. Quería comentarle por fuera de lo político, me llamó mucho la atención, ¿no? Hace tiempo estoy viendo aviones que dejan una estela, no sé si ustedes lo vieron, o Feli, vos en La Pampa, pero acá ya ayer estaba mirando el partido de fútbol, se ve todo, ¿viste? Y pasan y dejan una estela en forma paralela y como una cuadrícula que invade todo el espacio, pero no de ahora, el miércoles lo vi otra vez. Uno comenta acá en el pueblo que es para hacer llover y no, todas las veces que yo paso no es que se llover, todas las veces que yo lo he visto esa estela y se va expandiendo arriba en el aire. Yo no sé si ustedes lo han visto o alguien que lo haya visto, si no llama la atención. A mí me llama poderosamente la atención eso. ¿Se acuerdan? Bueno, yo voy a cumplir 76 ahora. Me acuerdo que éramos chicos, decíamos el avión a chorro y bueno, era una estela que se desaparecía enseguida. Esta no, esta queda en el aire y se va expandiendo. Y los veo toda la semana, pasan cada tanto como que no sé, realmente me llama la atención. No mucha gente lo ha notado, no sé qué piensan ustedes. Un abrazo peronista. Ni idea quiénes son, capaz que son los ovnis. Vos sabés, Cacho, que en La Pampa hay muchos ovnis, que Bonavita es especialista en ese tema, así que no quiero yo no soy especialista. Lo vamos a llamar aquí que Mario, sí, de estos. Me gustaría. Verdad, Mario, él nos va a explicar cosas y nos va a contar situaciones mejor que lo Pero que no miento si digo que en La Pampa hay muchos avistamientos, ¿no? Por supuesto, como en otros lugares del país, en Córdoba también. También, sí, pero Córdoba tiene esa fama, hay como lugares quizá que más, claro, sí. Y hay muy buenas historias, la verdad. ¿Para qué decir lo contrario? Bonavita ha contado cada cuento, Bonavita, de cuerpos celestes abduciendo gente. Llegué tarde porque justo me llevaron a dar una vueltita. Sí, justo. Vuelta por el universo. Bueno, vamos a hablar de seres que parecen ser fantásticos, increíbles, salidos de una ficción, pero en realidad gobiernan hoy la República Argentina. Es donde la ficción, la realidad, todo parece mezclarse, o algunos están interesados en que se mezcle, ¿no? Porque Javier Milei prácticamente este fin de semana se la pasó gritando: poné a Francella. Sí. Poné a Francella. Directamente. O sea, el tipo tiene la economía incendiada realmente, una presión sobre el dólar que no cesa. Ellos dicen, bueno, esto va a seguir así hasta las elecciones. ¿Qué va a pasar después? Bueno, es la gran pregunta. ¿Hay un alivio mágico después de eso? ¿Van a aumentar las reservas? ¿Va a ceder que llegan las inversiones? Todo indicaría que es esto, pero peor. Entonces no quiere hablar de esto, por supuesto, quiere polemizar y hacer campaña. Primero, ridiculizando y banalizando el nunca más. Segundo, apuntando hacia un sector muy específico de la política, el tipo que venía a pelearse con la casta, que se le animaba incluso hasta Mauricio Macri. Bueno, en cierta medida lo limó a Mauricio Macri, sí, ¿no? Pero él ya no discute con empresarios, solamente ni con la casta judicial, ni con la casta militar, solamente discute con el kirchnerismo. Fíjate cómo se reduce todo lo que él iba a enfrentar, que se la pasa insultando. No puede en este momento Javier Milei prescindir de los insultos, y lo demuestra porque el fin de semana, cuando agarró la cuenta social para hablar de la película de Francella, bueno, tuvo algunos pasajes, la verdad, bastante contundentes. Dice o tuitea Javier Milei: cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de ese ejército de zombi, termos, cabezas de pulpo, cuyos aspectos salientes de su existencia son ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todo ignorantes, al menos en economía. Por Dios, lo escribió una inteligencia artificial iracunda eso. Este es el presidente, por eso digo que parece un personaje, sería muy desagradable salido de ficción, ¿no? Pero es un personaje, estaría bien en la ficción, sí, pero es el presidente en la realidad y habla así de gran parte de aquellos que tiene que gobernar y que tiene que garantizar el bienestar. Esto último, ustedes ya saben que es algo que lo tiene puramente sin cuidado. La película en cuestión, Homo Argentum, yo no la vi, la verdad les digo, no la vi. No te emocionó, no tengo planeada verla cercanamente. Protagonizada por Francella, que además se encargó de tirarle tierra hace poquito a quienes hacen cine desde otras perspectivas, no tan comercial como la que él habitualmente suele hacer, ¿no? Sí, la verdad, tristes declaraciones, ¿no? Les está yendo muy bien comercialmente.
Les está yendo muy bien. No es una obra de arte la película, eso está claro, y no necesito verla porque ya escuché a varios críticos y sé por dónde va, que no es una obra de arte, pero les está yendo muy bien. Es taquillera. 6 de cada 10 espectadores que fueron al cine desde que se lanzó fueron a ver esa película. Mirá vos, bueno, gran caudal. Es una película taquillera. Los que saben de cine, los críticos, la destrozaron. No les gustó. La destrozaron un ratito. Vamos a escuchar un fragmento. Osvaldo Quiroga se hizo viral, tiene su programa acá, Osvaldo Quiroga, ¿no? Escúchalo, a ver, dame un minutito de Quiroga. No. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar algo un poco más complejo? Un poquito. ¿Por qué? Porque la película es Francella. Y los golpes de efecto los produce Francella. Y es como una larguísima propaganda de televisión. Y ahora voy a decir por qué digo propaganda de televisión. La cantidad de chivos que aparecen de la manera más descarada que vi en mi vida. Acá, para los chivos, tenemos incluso una cortina de chivos con ovejas, o sea, ¿cómo podés disfrazar una película toda de chivos? ¿Quieren que digan las marcas? No las voy a decir. Bueno, Osvaldo Quiroga haciendo una devolución que se las recomiendo si no la vieron, se hizo viral en las redes sociales, en las redes de esta radio. Hay 3 minutos de una crítica demoledora. Después lo llamaron de otros medios. Qué bien que esté en esta radio, Osvaldo, realmente. Sí, la verdad. Después lo llamaron de otros medios para hablar un poco más. Lo escuché también a Roger Cosa, le contaba, otro brillante crítico de cine, hablando sobre esto. Esto es lo que nos proponen. Se llevan puesto el Inca y esto es lo que te proponen. ¿Ves que se pueden hacer cosas desde el sector privado y que sean exitosas? Tomame ese éxito con pinzas, tomámelo por supuesto entre comillas, pero hay que reconocer que Duprat y Con leyeron muy bien, correctamente, el momento que atraviesa la Argentina. Claro que esta película es una película que va a ser taquillera en esta Argentina, es una película que se ajusta a los tiempos que corren en varios sentidos y además está promocionada por el presidente. Totalmente, ahora, qué ¿no? Promotor, ¿no? Un tipo experto en promocionar cosas. Así es, pero podríamos valernos de eso que dijo Francella, de que lo bueno no siempre es masivo, para decir que lo masivo no necesariamente es bueno. Después voy a volver sobre acá, pero voy a volver sobre todo en la violencia del presidente Javier Milei, que prefiere hablar de cine, prefiere poner Francella antes que hablar de la realidad de los argentinos, que es muy pero muy angustiante. Voy a saludar a Jorge Capitanich, porque Fuerza Patria Chaco definió su lista de unidad para el Congreso de la Nación, con Jorge Capitanich al frente de la oferta electoral para el próximo 26 de octubre. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que nosotros hemos pergeñado un consenso y un acuerdo que tiene que ver con la participación que ya habíamos tenido en las elecciones del 11 de mayo próximo pasado. Claro. En ese contexto lo que hicimos fue juntar todas las fuerzas que estábamos dispersas, que totalizan más o menos cerca del 48% del caudal electoral. Eso no significa una suma lineal, porque política nada se suma de un modo lineal, pero nos abre un camino de posibilidades muy concretas para ganar las elecciones, que implican 2 bancas de senadores nacionales y obviamente 2 bancas de diputados nacionales, porque la provincia de Chaco renueva las 3 bancas de senadores, que es, como ustedes saben, por la reforma constitucional de 1994, 2 corresponden a la mayoría y 1 a la minoría, sí. Y a su vez 4 diputados nacionales, porque nosotros renovamos cada bienio 4 y 3, en este caso renovamos 4, y obviamente por el esquema de polarización política creo que objetivamente no hay ninguna factibilidad objetiva para modificar la distribución de 2 y 2. Bien, bien. Ahora, ¿cómo se sale a esta campaña, Coqui? Porque estábamos repasando los dichos del presidente, que no deja de insultar. Dice, voy a dejar de insultar, pero Javier Milei no tiene mucho para ofrecer, me parece, solamente violencia, muy puntual contra el kirchnerismo, ya no es la casta. Digamos, va a ser una campaña en el barro, con una situación económica y social muy, muy compleja. ¿Cómo se sale a la calle? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se convence a la gente de que tiene que participar de estas elecciones? Bueno, precisamente
frente al odio, amor, y frente a esta pretendida estrategia que ellos tienen, que es democracia de baja intensidad, porque claramente lo que ellos hacen es infundir estos mensajes de odio, de polarización extrema, de amenaza existencial, con el objetivo de garantizar, primero, lo que se denomina desestímulo a los votantes propios nuestros, digamos, y una fidelización de los votantes de ellos. Y obviamente, ¿qué podemos decir de un presidente que se jacta de hacer lo que hace y a su vez es que tiene superávit fiscal trucho, que lo anuncian permanentemente, porque verdaderamente es un superávit fiscal trucho porque no contabiliza la capitalización de los intereses en pesos, que obviamente después se tiene que pagar, y eso se traduce en lo que ya observamos, 97% de incremento de la emisión monetaria en los últimos 12 meses. Entonces, objetivamente, los pilares indisolubles de su programa económico, si es que existe como tal, es superávit fiscal, cuando en definitiva está ocultando intereses devengados en materia de deuda en pesos. Claro. En segundo lugar, emisión monetaria verdaderamente descontrolada e incontrolada, sí, porque las fuentes de emisión no solamente son el financiamiento monetario del déficit o eventualmente la adquisición de divisas provenientes del comercio exterior, sino también, obviamente, el impacto que tienen los pasivos remunerados. Y cuando las tasas de interés son exorbitantes, acá están pagando tasas de interés en operaciones de renovación de títulos, letras, etcétera, por casi 55%, de manera tal de que eso se paga, y se paga en pesos. ¿Y cómo se paga en pesos si no lo tenés? Emitiendo, o lo mismo que los anticipos de utilidades del Banco Central de la República Argentina. Entonces, claramente, este esquema de superávit falso, conjuntamente con emisión incontrolada y tipo de cambio apreciado, lo único que ha generado es un impacto de redistribución de ingresos de los sectores más pobres a los más ricos. Entonces, lo único que está haciendo es profundizar desigualdades sociales, y esto obviamente implica claramente la bifurcación o la divergencia de dos tipos de consumo. Los consumos que se dan en plataformas de importación por apertura, sí, a través de bienes mucho más baratos o eventualmente bienes de carácter durable, o el incremento de Ferrari que se compran, o automóviles de alta gama, o determinado tipo de electrodomésticos, o eventualmente computadoras, etcétera. Pero la verdad es que la gente de carne y hueso, la población trabajadora, el pueblo trabajador de la provincia, de nuestras provincias y de la República Argentina, no llega a fin de mes, y cada vez son menos los que llegan a fin de mes, y a su vez se endeudan en tarjeta de crédito para comer, que a su vez naturalmente lo que impacta es en el desastre en materia de calidad de vida. Yo trato de hacer un decálogo de temas, pero trato de acordarme todos regularmente. Primero, antes tenías libros gratuitamente. Hoy cada madre tiene que pagar 80.000 pesos por libro, por ejemplo, 2 libros básicos obligatorios, son 160.000, tenés 2 hijos, 320.000 pesos, listo. Y si tenés 600.000 pesos de ingreso, ¿cómo no pagas? Primera definición. Segundo, un jubilado, antes tenía medicamentos gratuitos, ahora tiene que pagar medicamentos y tiene que pagar tarifas exorbitantes, y obviamente una jubilación mínima que no se actualiza el bono desde diciembre del año 2023. Entonces, claramente, tiene que optar entre comer, pagar el medicamento o eventualmente sobrevivir. Tercer tema, el esquema de los pacientes oncológicos, que obviamente tienen desatención y no obtienen absolutamente nada. Cuarto, el tema de ingresos que tiene que ver con los trabajadores. La mengua de recursos, por ejemplo, trabajadores públicos del Chaco pierden 25% del nivel de ingresos, lo cual es un deterioro del salario real espantoso. Vemos el caso de la industria. La industria tiene cada vez más capacidad ociosa, y obviamente en los últimos 15, vamos a tener ya niveles y coeficientes de los últimos 15 años, llegamos al pico más o menos del año 2007, y eso significa claramente lo que ya hemos observado, cerca de 250.000 empleos menos, 15.000 empresas menos, y naturalmente eso impacta de una manera tremenda. Entonces, el jubilado está mal, el pensionado, a su vez que recibe menos, también tiene los ajustes del gasto social que son exorbitantes. Entonces, la verdad es que lo único que está haciendo este gobierno es generando una enorme capacidad de endeudamiento. Cerca de 65.000 millones de dólares se patinaron estos tipos, porque se patinaron desde la deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta también los organismos internacionales, que en vez de hacerlo y ejecutarlo en obras públicas lo hacen en todos lados. O sea, las rutas se deterioran, viviendas no se construyen, la obra pública está paralizada, el efecto multiplicador del desempleo aumenta, el impacto de la economía de plataformas crece, eso significa multiempleo y obviamente mengua sistemática de recursos. Entonces, lo que está pasando acá
es verdaderamente un deterioro muy significativo. Entonces, yo transmito esto porque acá lo que ellos pretenden es lograr mayoría calificada en el Senado, ahí es donde se define la cuestión. Una razón muy sencilla, ellos quieren hacer una reforma laboral preperonista, una reforma provisional preperonista, con un régimen de capitalización. Quieren hacer, obviamente, un régimen tributario que beneficie solamente a los ricos. Está acordado con el fondo, ¿no? Está acordado con el fondo. Lo que quieren hacer verdaderamente es una economía liberal, libertaria, preperonista, de un modelo agroexportador o, mejor dicho, de un régimen extractivista que solamente beneficia a unos pocos, que son los que se quedan con toda la riqueza, y unos muchos que en definitiva la ven pasar por afuera. Entonces, la verdad es que acá el primer paso, y yo digo por muchas veces las contradicciones políticas, internas, etcétera, el primer paso es unirse para confrontar con Milei e impedir que ellos tengan mayoría calificada en el Senado. Ese es el primer paso. Obtenido ese primer paso el 26 de octubre, el consenso nuestro tiene que ser más amplio, porque tiene que ser sobre la base de un acuerdo programático con equipos calificados para ejecutar un programa de gobierno, porque no cabe la menor duda que el año 2027 el pueblo argentino nos va a dar una oportunidad, solo si podamos tener la condición necesaria y suficiente, es decir, un acuerdo programático con consenso político y equipos destinados a cumplir los objetivos de la ciudadanía, porque la sociedad, el pueblo, está harto de promesas incumplidas. Totalmente. Y objetivamente cuando se producen muchas veces, nosotros creo que no cabe la menor duda, 2003 y 2015, el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo argentino, pero se deteriora y ellos transfieren las responsabilidades hacia nosotros y nosotros tenemos que tener la capacidad de sumar y obviamente administrar los conflictos. Bien, ojalá llegue ese acuerdo programático. Coqui, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda, siempre interesante escucharte. Te pregunto cómo ves a un sector de la sociedad que quizá confió en Javier Milei, pero que hoy se expresa en cierta apatía, cierto desinterés, y que no necesariamente se tracciona inmediatamente a un voto peronista, ¿no? Sobre todo, te lo quiero consultar en una provincia como la tuya, de histórica tradición peronista, popular, donde fuiste gobernador. ¿Cómo ves este segmento del electorado y cómo se le puede llegar? Mira, yo hice 2 tesis doctorales en ciencia económica, estoy, digamos, en el proceso final, digamos, de las tesis doctorales en ciencia económica y en ciencia política. Estudié el antagonismo en la política argentina, desde federales unitarios, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas. Yo hoy visualizo que se da lo que se denomina coaliciones opositoras dinámicas y flexibles. Creo que no existe todavía una articulación de patrón ideológico, doctrinario, filosófico perfectamente estructurado. Entonces, esto para justificar lo que digo, el antimileísmo crece claramente, pero no creo que Milei sea una figura consolidada como líder político, o sea, gana las elecciones, ejerce el tema presidencial, pero obviamente no puede tener arraigo popular sólido, salvo un grupo de fanáticos determinado en un segmento poblacional específico. Entonces, no cabe la menor duda que ha tenido un logro extraordinario desde el punto de vista político en tan poco tiempo en galvanizar eso. En segundo lugar, el liderazgo político es emergente del pensamiento de carácter social y colectivo. Cada líder es el líder de su época. En consecuencia, el problema central es que nosotros tenemos que tener capacidad desde nuestro espacio de discutir de otra manera el enfoque cualitativo respecto al comportamiento del Estado, la calidad efectiva de las políticas públicas, porque garantizamos acceso, gratuidad, obligatoriedad, equidad en la política educativa, eso está muy bien, pero necesitamos calidad, porque eso da también una configuración de la desigualdad social. Entonces me parece que lo que nosotros necesitamos es discutir todo, pero discutir con un nuevo enfoque atento a los parámetros de la globalización y obviamente a través de la inserción internacional competitiva. Coqui, gracias por recibirnos, te mandamos un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Jorge Capitanich. Bueno, interesante, ¿no? Los pasos que él dice, en algún momento tiene que llegar el acuerdo programático y crear los equipos necesarios para poder llevar adelante y cumplirlos. No, interesante porque es un tipo que habla de política, ¿no? Que tiene un diagnóstico, que tiene un programa. Mira, me lloro sobre leche derramada. Qué bueno hubiera sido tener un candidato más parecido a Coqui Capitanich en el 2023 que lo que llevamos. Bueno, ya sería contrafáctico, pero me parece interesante escuchar la mirada de un dirigente. Digo, fue el jefe de gabinete de Cristina, fue un férreo opositor al grupo Clarín. Fue el vocero
vocero durante mucho tiempo, lo hizo muy bien. Fue gobernador y después de perder la gobernación se bajó a pelear la intendencia, se bajó en términos simbólicos, ¿no? Y ganó la intendencia de Resistencia. Sí. Así que bueno, un granito de fe puesto en lo que pueda pasar en el Chaco. 13:27 minutos, estamos compartiendo Buena Vita en 530, estamos en la radio de las Madres. Dice de Pilar, necesito una explicación porque la verdad creí que había entendido, pero no entendí nada. Votamos en septiembre y en octubre. Pensé que en septiembre votábamos solamente candidatos provinciales para la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en septiembre para nacionales. Pero si yo veo ahora, veo a Tayana para el Congreso Nacional, no entiendo nada, no sé qué votamos una vez y qué votamos la otra. Si lo podés aclarar, muchísimas gracias. Sí, no, pero había arrancado bien en septiembre las provinciales. Exacto, ¿sí? Provincia de Buenos Aires y Tayana en cabeza para octubre, lo que serán las nacionales, claro. Realmente. Quizás te genera alguna confusión que encabeza la lista por la provincia de Buenos Aires, pero seguimos hablando de legisladores nacionales a diferencia de la elección de septiembre, ¿sí? Recordemos que hubo un desdoblamiento, qué lindo esto que traen acá, que hubo un desdoblamiento, que bueno, fue muy discutido, pero es así. 7 de septiembre, elección provincial. Votás en tu sección, son 8 secciones, si vivís en La Matanza en la tercera, si vivís en San Martín en la primera, si vivís en La Plata en la octava. Es muy importante, y está muy bien la pregunta, es muy importante aclararlo por el hecho de que hay que incentivar la participación en las urnas en un momento tan crítico como este. Hay que ir a votar y a tus amigos que son del palo los llevas de la oreja a votar. Vamos, le decís, ¿eh? Y después, por supuesto, en octubre tenemos la otra instancia, la instancia nacional. Varias provincias desdoblaron, no es la única la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo cierto es que vamos a tener dos fechas muy importantes. Quiero contarles que Claudio Gallardú, en la semana seguramente vamos a hablar con él, y Alejandro Sanz, genios grosos, los dos presentan 2 bardos en la nueva Edad Media. Humorismo, poético, musical, teatro, El Alambique, sábado 23 de agosto, 21 horas. Ténganlo en la agenda. Esto es en Griveo 2350, Villa Porredón. Las entradas van por Alternativa Teatral. Así que es lunes, te lo voy anticipando, 2 bardos en la nueva Edad Media con Claudio Gallardú y Alejandro Sanz. Esto es el próximo 23 de agosto. Además de esto,
Estoy viendo que me llegan aquí, ya algo estuve chusmeando fuera de aire. Para los que están en el streaming, les voy a mostrar. A mí me dijeron que una era para mí, pero bueno, no quiero presionar estando al aire. Sol Obrero, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular, cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Está muy bien ese juego de palabras. ¿Vos sos militante del papel? Por supuesto, estuve en la presentación de la revista en papel, así que estoy más papelero que nunca. Mirá esta libretita, te veo, consigna del peronista tiene acá atrás. Pará, porque tengo muchas. Mirá, tenés a Evita, con Perón, por supuesto. Mirá, acá tenés otra peronista. Qué linda que está. Sí, esta te va a gustar a vos. A ver, mostrame. ¿Sacó? Uy, hermosa, el Diego en colores. Un Diego. Te amo, Diego, te extraño. Esta es la que pedí yo, mirá, la que voy a mostrar ahora es la que pedí yo. Que dice coraje. Coraje, que hay un nuevo amanecer, libretita roja aparte. O sea, hay para todos los gustos acá. Acá tenés a Eva, mirá. Evita capitana, total. Me gusta más mi nombre de pueblo. Bueno, perfecto. Mira, están todas buenísimas. Hermosa. ¿Qué crees que te diga? Con los la verdad que están todas muy, muy buenas. Y cierro este desfile con... Mirá qué hermosa parejita se ha formado acá. Eso podríamos ser vos y yo, pero no me das bola, Perón cumple, Evita, Perita está bien. Perita ¿no? y Evón. Evita dignifica. Sol Obrero, entonces, gracias. Le mandamos un beso grande. Emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. Cuadernos, libretas, anotadores, todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados están estos: Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres, entre otros. Atenti promo suscriptores, 15% de descuento con todos los medios de pago. ¿Cómo accedes a la promo? Con un cupón de descuento en nuestra web o vía mensaje de Instagram. ¿Cómo es la web? Bueno, www.solobrero.com.ar. La buscas en Instagram, @solobrero, y allí podés interiorizarte de las promos y por supuesto de cada uno de los diseños. Hay más, yo te mostré. Está buenísimo, estoy viendo ahora. Acá tengo una bolsa llena, mañana te muestro un par más, pero hay un montón de diseños y la verdad que están todos muy, pero muy buenos. Muchísimas gracias, Sol Obrero, por enviarnos estas bellezas. Yo soy re militante del papel, así que me copo 100%. Y antes de ir a la tanda, quiero invitarlos a los que se quieran sumar a la comunidad 530. Su suscripción es imprescindible para que esta comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron le decimos gracias, a los que todavía no lo hicieron le pedimos que, ingresen a la página y se puedan sumar. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios como el que acabo de mostrarte. Por ejemplo, la Radio de las Madres te necesita suscribirte. ¿Cómo haces, Jair Sibel? ¿Ya lo hiciste? Obviamente. Tenés que ingresar en www.am530somosradio.com. Allí vas a Asociate, cliqueás en Asociate, en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades, apretás unirme y listo, sos parte de la comunidad de la 530. Si no querés hacer el aporte mensual y suscribirte, podés también a través del alias el alias es Radio AM530, ya le estaba cambiando el área, Radio AM530. Gracias a todos los que son parte de esta comunidad de una manera o de otra, a los que ponen el oído todos los días, a los que dan play y me gusta y comparten todos los días y por supuesto a quienes pueden también con algún aporte económico integrar esta comunidad. 13:35, así somos, nos pasamos todos los horarios que podemos, muy desorejados a la tanda, rapidito, ya estamos de regreso. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás Márcico está en AM530.
Vamos a saludar para hablar sobre el cierre de lista y también a nivel nacional, cómo se fue dando en los distintos distritos, los cierres de alianza, mejor dicho, con Agustín Rossi. El no voto es un voto indirecto a Milei. Y aquellos que están decepcionados, que están disgustados con Milei, tratan de que este disgusto se traslade al conjunto de la dirigencia política y al conjunto de las propuestas políticas, y entonces lo inducen a no participar. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Veinte minutos para llegar a las 14, nos vamos a la calle con el móvil. Martín Suárez. ¿Cómo te va, Feli? Hoy nos vinimos para el lado del barrio de La Boca. Sí, hay olor a triunfo en este barrio. No me digas, mira vos. Sí, hay un olorcito divino, como siempre, pero mejor todavía, después de la goleada, ¿no? Obviamente. Pero acá vamos a hablar de un tema serio que tiene que ver con lo que se está realizando aquí sobre la calle Pinzón al 200. En este lugar, te recuerdo, Feli, funciona uno de los gremios marítimos mayoritarios conocido como el SICONARA, que es el Sindicato de Conductores Navales, que es uno de los espacios que está luchando contra el vaciamiento y también miles de despidos
reconocidos del sector como consecuencia de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei desde que asumió, ¿no? Un vaciamiento integral que no solamente pone en jaque a miles y miles de fuentes laborales, sino que también están denunciando sus trabajadores que está en riesgo la soberanía nacional del mar argentino, porque permite, por ejemplo, Javier Milei, a través de un decreto, que entren países europeos, de todo el mundo en realidad, y hagan lo que quieran con nuestro mar, desde la pesca hacia el contrabando de diferentes elementos que circulan por todo el mar argentino. Esta situación, que es realmente compleja, apunta directamente a lo que es el DNU 340-25, que habla precisamente de la desregulación de todo el sector dentro de la actividad pesquera, marítima, que incluye a toda la marina mercante, que es algo que viene siendo vapuleada desde hace muchos años, pero que sin lugar a dudas Javier Milei le está dando el jaque mate, ¿no? Le está dando los últimos días de vida. Por este tema hablamos con Mariano Vilar, que es el secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, del SICONARA, quien sostuvo que la soberanía nacional está en riesgo y que el sector de la marina mercante atraviesa su peor momento. La marina mercante argentina viene en estado de coma, viene agonizando hace muchísimos años, desde aquella primera desregulación de Carlos Menem, que tuvo resultados desastrosos. Lo que propone el gobierno de Javier Milei es directamente firmar un certificado de función de la marina mercante y de los intereses argentinos, ¿no? Permitir una soberanía nacional y permitir una independencia económica que a la Argentina le permita sostener un desarrollo productivo y que tenga una matriz logística al servicio de los intereses de la Argentina. También la Argentina no hace respetar el Tratado de la Hidrovía, que obliga a los países firmantes a mantener una reciprocidad entre los países, tanto sea en normas de seguridad, en cuestiones laborales o también en cuestiones impositivas. Y eso hoy Paraguay no lo está respetando en detrimento de la marina mercante argentina. En horas de la mañana se realizó una asamblea para definir cómo va a continuar este plan de lucha, entre varias de las actividades que van a llevar adelante. Te recuerdo, mañana, Feli, van a hacer una exposición en la Cámara Alta, en el Senado, en vísperas de lo que va a ser el tratamiento, donde va a definir la Cámara Alta si le da continuidad o no, si acepta o no el decreto 340/25 que desregula todo el sector. Reitero, miles y miles de puestos de trabajo están en juego si sigue adelante este decreto, como también así la soberanía nacional, según lo que están denunciando todos los trabajadores, ¿no? Muy bien, Martín, gracias. A vos, Feli, hasta luego. Estamos con Martín Suárez, 13:44. ¿Qué pasa en esta cumbre con Zelensky y con Donald Trump? Esa es la pregunta. Muy importante, Feli. Primero se reunieron los grandes, ahora Donald Trump se reúne con los chiquitos, que son la OTAN, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero también van a estar muchos de sus pares de Europa. Va a estar Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, va a estar Emmanuel Macron de Francia, va a estar Friedrich Merz de Alemania, también va a estar Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y se espera que esté Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué se reúnen ahora? Bueno, porque ya se reunieron los dueños del circo, se reunieron Vladimir Putin y Donald Trump, y ahora es el turno de juntarse con los actores secundarios. Vos sabés que Europa viene presionando mucho para que Estados Unidos no firme un acuerdo con Vladimir Putin en el que reconozca la cesión de territorio a Ucrania. Viene siendo uno de los principales debates. Putin reclama la soberanía sobre 4 provincias, Donetsk, Lugansk, la península de Crimea y Jersón, que son casi el 30% del territorio ucraniano. Se reunió en Alaska con con Donald Trump, y algunas de las cosas que se discutieron es que Putin no está dispuesto a ceder territorio que haya conquistado militarmente. Bueno, veremos qué pasa, porque Donald Trump está muy interesado en llegar a un acuerdo de paz. ¿Por qué? Básicamente para concentrarse en su disputa de fondo que tiene que ver con la República Popular China. Sin embargo, los intereses europeos están en el medio de esta discusión, y creo que el gran aprendizaje que nos llevamos de esto, Feli, es que Europa, que en algún momento fue un aliado paritario de Estados Unidos, ahora está completamente subsumido a los intereses de Donald Trump. Va a esta segunda reunión sin haber podido sentarse a la mesa de negociación central con Vladimir Putin, muy golpeado en materia financiera, muy golpeado en materia militar, y tratando
tratando de ir a convencer a Donald Trump que no firme un acuerdo en nombre de la OTAN que puentee al presidente de Ucrania. ¿Qué pide Vladimir Putin? El reconocimiento de estos territorios, un cordón seguro, o sea que Ucrania no ingrese a la OTAN, y también quiere renegociar un tratado de misiles balísticos, como contaba acá Atilio Bonón, y la navegabilidad del Ártico. Son muchos los temas de la reunión que quedaron saldados, por lo menos no saldados, pero sobre la mesa entre Trump y Vladimir Putin, que tuvo una gran victoria diplomática. Acordate que Estados Unidos tenía sanciones, tiene todavía sanciones sobre Rusia, que supuestamente Vladimir Putin tenía un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Bueno, nada de esto se hizo efectivo. Visitó una base militar estadounidense, visitó territorio estadounidense, se fue con una victoria diplomática, y ahora es el turno de Trump de sentarse con Europa a darle explicaciones a su aliado inferior, a su hermano menor, que ve con mucha preocupación que se discute parte de su territorio en reuniones donde no aparecen. Bien, veremos mañana. ¿A qué hora, perdón, me dijiste? Es hoy a partir de las 15:30, 16 horas de nuestro en país. Un rato, en similar un par de horas. a la reunión anterior que se dio en Alaska. Sí, bien. Vamos a ver cómo lo tratan esta vez. Si hay alfombra roja o no hay alfombra roja para Zelensky. Sí, la última vez no, le dieron la alfombra roja, pero después le dieron 2-3 cachetazos en vivo, una humillación de novela que incluso no tenía precedentes en materia diplomática. Bien. Bueno, oyentes, tenemos muchos por acá, me insisten. Bueno, vamos a ver qué podemos averiguar sobre esto que se pregunta: ¿teoría conspirativa o terrorismo químico? Esto de las estelas en el cielo. Compas, referido a lo que comentó uno de los oyentes, es interesante. Yo también me lo pregunté y busqué información. Gracias, me lo voy a dejar en la agenda. Estela de Congreso por aquí que me dice: espero que pasen mi mensaje. Si no salió al aire, debe estar por salir mensajito de audio por aquí. Bueno, muchísimas gracias. 1132-000-530. Ana también nos escribe por aquí, nos dice que está agradecida por las entradas que ganó. El espectáculo de Teresa invitada es hermoso. Mil gracias en mi nombre y de mi amigo El Pela, con quien fui, nos dice Ana Blaser de Villa Elisa en La Plata. ¡Qué alegría! Vos. Yo, acá dice, Lidia dice, hay que explicar bien qué se vota en septiembre y qué en octubre. Mucha gente no sabe. Ariel, bueno, muchos enganchados con el tema de las pelotas. Vamos, las pelotas. Suripante dice, cómo se extraña el Bocha Sokol, un temón. Sí. Acá también, bueno, otra vez, qué lindo nombre, el emprendimiento Sol Obrero. Sí. Acá también insisten en la necesidad de aclarar qué se vota. La Tayana encabeza la lista como candidato a la provincia de Buenos Aires y ya entra al Congreso. Y en octubre, ¿qué votamos? Vamos de nuevo. Tayana, en octubre, Tayana. En octubre, ¿sí? Tayana nacional, diputado por la provincia al Congreso Nacional. En septiembre se votan en las distintas secciones diputados y senadores provinciales para las legislaturas y el Senado de la provincia de Buenos Aires. Bien, mira, lo vamos a tomar como un tema prioritario. Esta semana vamos a hacer un informe, si quieren, detallado de lo que son las elecciones en septiembre y lo que son las elecciones en octubre. Me parece que en esto hay que insistir y mucho en los próximos días. Hola, buenas tardes. Creo que es necesario aclarar y explicar de manera sencilla qué son las electorales y por qué en cada una se votan cosas diferentes. Me parece que la mayoría de la población no conoce estas cosas. Gracias. Y no sé quién me deja este mensaje, pero efectivamente eso estábamos reflexionando. Gracias, Lorna. Enseguida veo esto que me estás mandando por aquí. Hola, Feli. Capitanich, de Chaco, sin cloacas ni gas ni nada. ¿Quién mandó? Bueno, Eusebio, me parece que no voy a leer la segunda parte porque no tiene que ver con la realidad, pero te agradezco el mensaje. Hola, Feli, querida, felicitaciones, bueno el programa con Capitanich. Por aquí nos dicen que no se burle Jair de las amistades que se ven en la provincia, se pueden mirar el cielo, no como los porteros que para saber si hay sol tienen que buscar una plaza, porteños debe ser. Y lo peor es que hay un montón de años que votan a los que hacen edificios para invertir. Besos, dice Estela. Viejo, Estela, aguante ser porteño. Entendí la idea perfectamente, Estela. Carlos Urmente dice, vos porque no podés ver el sol, es decir, si vos acá pudieras ver el sol, verías de vez en cuando algún objeto que no podés identificar del todo. El sol vive en el pecho de cada uno de los porteños. Bueno, dale. Carlos Urmente dice, un sujeto apático, sin plata y sin esperanza va a ir a votar en octubre. Todo un interrogante lo que puede salir el 26 de octubre.
octubre. Matías Méndez también, que manda saludos como siempre del otro lado. Lorenzo también dice: felicita Jair, buenos días, escuchando desde el inicio, recién me puedo sumar, buen lunes para todos, y no nos olvidemos que el enemigo es Milei. Bueno, Sil, que también estuvo viendo No Other Land, la película sobre Cisjordania y la ocupación israelí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aquí. Hay varios mensajitos de audio, si los podemos escuchar antes de cerrar. Gracias por dejar sus mensajes por aquí. Gracias, Diego de Corrientes. Fachela, dice Diego. Pero en realidad, vos sabés que ni siquiera es con Franchella. Despolitizachela. ¿No? Sí. No, quiero decir, o sea, es el contexto primero que estamos atravesando, es el gobierno que tenemos. El problema, más que ese tipo, digo, siempre existieron ese tipo de producciones comerciales también, ¿no? Sí, totalmente. Y está bien que vaya actores con diferentes miradas, no me parece mal. Y bienvenido sea que haya estos productos también, que también generan cierta rueda del cine. Ahora, el problema es que solo produzcamos que también eso. generan trabajo y demás. Sí. El problema es que sea la única mirada la que te impone el mercado, el capital y las plataformas, y no haya espacio para cine nacional con historias locales y de calidad. Sí. Hola, Félix Jair, soy Ana de Lomas. La película de Franchella es porteñocéntrica, donde no refleja ni ahí a los argentinos. Hace la publicidad encubierta, o no tanto, de La Libertad Avanza. Es anti-Walker, muestra personajes detestables. Anti-Walker, sí, anti-Walker. Anti-solidario, metiéndose con los curas de opción por los pobres. Había un recorte de eso. Sí, nefasto. Por los pobres, los marrones, los pobres, los excluidos. Realmente lo peor de lo peor, y creo que no es un personaje, actúa de lo mismo. Ya con sus dichos ha mostrado lo que es en otras ocasiones. Boicot, me dice a la peli. Bueno, gracias por aquí. ¿La habrá visto? Me imagino que sí, por la devolución, ¿no? Y yo creo que sí. Mira, acá Claudia dice: por favor, informe detallado de cómo es la nueva forma de votar. Información es lo que necesitamos. Muchas gracias. Y ahí preguntan en el chat si alguien vio la película de Franchella, y prepárate porque se van a venir con de todo, porque en el chat son picantes. Vos los conocés, Bonavita. Sí, los conozco a ustedes, los conozco. Escuchen este actor, si lo tenés ahí, Vicen, lo vamos a escuchar a Rafael Ferro. Es un actorazo. Gran actor. Si no lo tienen de vista, vayan al streaming. No me sorprende, obviamente, lo que cuenta. Me entristece, sobre todo, lo que cuenta, ¿no? Porque saben ustedes que la cosa está bastante complicada en el cine, en el teatro, bueno, es medio de comunicación, lo contamos a diario. Lo sufrimos mucho también a diario. Es muy, muy difícil. Y sin el apoyo del Inca, por supuesto que generar audiovisuales y sin que exista hay una retracción de la economía en general, ¿no? Es difícil conseguir auspiciantes, plata para proyectos. Digo, la ficción en la televisión ya no existe. Está bien que hay una cuestión que tiene que ver con cómo cambiaron los tiempos, con la aparición de las plataformas. Yo entiendo perfectamente todo eso. Quiero decir, ya no se hacen novelas prácticamente para los canales, pero bueno, lo que se hace en Argentina es porque vienen las grandes plataformas a hacer, básicamente. Sí. O proyectos como este de Franchella que estamos comentando ahora. Y esto excluye a mucha gente, deja a mucha gente afuera. Y entonces Rafael Ferro, que ahora participa, vuelve a la agenda, digamos, y lo convocan y demás para hablar, está como parte del elenco de una serie con Tini esto es él. Sí, también es una de las grandes plataformas de Disney, la serie. Pero escuchá lo que cuenta él de la situación en la que estaba cuando lo convocaron. Escuchá esto. Me quedó grabado porque estaba haciendo un retiro a Aeroparque en el Uber. Cuando me llega la noticia, che, te eligieron. ¿Habías hecho casting? No. Me querían a mí, o sea, tuve esa suerte. Bien. Pero estaba haciendo un retiro a Aeroparque, estaba por dejar al pasajero en Aeroparque. Y me dice, che, te quieren a vos para la serie. Bueno. En esta serie misteriosa, extraña. Sí, pasé de chofer a ganar, porque cuando te pagan bien, afuera, yo qué sé. Y un montón de gente se puso contenta. Nos va a devolver. Bueno, los delincuentes de mis hijos. Claro. Bueno, la verdad que es muy lamentable, porque en realidad creo que vamos a llegar a un país con 80% de la población haciendo de Uber, de Rappi o algo para rebuscársela. Es increíble. Bueno, los mismos trabajadores del Garrahan han explicado que tienen que revender o también trabajar en plataformas o rebuscársela, porque no se llega, porque hay un nivel de endeudamiento y de empobrecimiento que es realmente muy terrible. Y qué tipos como este, digo, esto es lo que está logrando Javier Milei, que ahora está como loco con lo de Franchella.
insisto, una estrategia porque no puedo hablar de otra cosa. Esto es lo que está logrando, que tipos talentosos, que minas talentosas, que gente muy talentosa de la Argentina esté sin laburo. Sí, y como decías vos, Feli, no pasa solamente en el sector del teatro, pasa en cualquier sector del arte. Pienso en el cine, pienso en las artes visuales, pienso en el periodismo, pienso en los docentes universitarios que la semana pasada estuvieron de huelga porque no alcanzan los salarios, en los trabajadores del CONICET, ¿no? Que todos nos alegramos cuando vemos el streaming submarino, pero después este gobierno se dedica a vaciar becas y políticas de estímulo. Lo que te precariza tu profesión y la vida, tener que estar pensando, tener que estar buscando otro laburo o haciendo 5.000 laburos a la vez. Es que todo se precariza. No se puede ser creativo, no se puede ser profesional cuando tu vida es un pluriempleo y una lucha constante por la subsistencia. Nada más y nada menos. Por aquí me dicen con respecto al cierre de la lista en Chaco, bueno, no llegamos a preguntarle, pero me decían que quedó afuera una senadora, Pilate Vergara, justamente, hemos hablado con ella en algún momento, que la quieren mucho en Chaco y parece que ha quedado mucha gente descontenta porque no se la incluyó en la lista. Gracias por aquí. También nos dicen buenas noticias después de mucho tiempo. Nuestro Partido Comunista irá con lista propia en las elecciones de octubre en Cava. Tengo el gusto y el honor de integrar. No me digas, Andrea está acá. Mirá vos, Blausek, le mando un beso grande a Andre que está integrando la lista, aquí está bien, estoy mirando la lista con todos los nombres. Antonella Bianco, que viene también encabezando acá para diputados. Bueno, ¿cómo cuesta incluir mujeres encabezando? Totalmente, si alguien encuentra uno en provincia de Buenos Aires, le doy un premio. Sí, en salvo provincia, Verónica Magario, la tercera. No solo provincia de Buenos Aires, no solo provincia de Buenos Aires. En casi todo el país, sí, es verdad, es una constante. Lo digo a propósito porque estoy leyendo acá a Antonella encabezando. La excepción de Karen Tepp en Santa Fe, que me parece un caso a destacar. Sí. Bueno, por ella. Vamos a tener tiempo ya para ir sumando voces y para ir escuchando cada una de las propuestas y sumando a la discusión. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Mensajitos tenés vos por ahí? Dale. Hola compañeros, compañeras, Feli, equipo, Jair. Comparto ahí con el compañero Cacho Entre Ríos. Acá nosotros estamos en Villa Mancay, Córdoba, Calamuchita, y cada vez que pasan esos avioncitos malditos no se deshace, no es una nube, no solo no se deshace, sino que después nos duele la garganta, nos pican los ojos, a todos nos están fumigando. Tremendo. Abrazo grande y soberano, Marce Delta. Bien, mirá vos, Marce, ves habitualmente esos aviones que dejan, el avión a chorro, ¿no? Que dejan esa estela, pero bueno, vamos a tomarlo también como un tema para indagar en la semana. Hola, felicita Jair Horacio desde Salta. Era para comentario nada más de que no dejen de hablar de las elecciones de Corrientes, que la verdad que se escucha muy poco y verdaderamente debemos ser poco lo que estamos enterados que hay elecciones en unas semanas más. Gracias, un abrazo fuerte. Pero muchísimas gracias a vos. La motosierra mata, no tengan dudas, quitando los remedios o envenenando, sacando los controles, desregulando, será mucho más fácil eliminarnos. Aldo de Constitución. Qué bien que te salió, Aldo, si no fuera que nos eliminan al final de la canción estaría todo muy bien. El mensaje es duro, pero la melodía está buena. Muchísimas gracias. Está Carlos Polimeni que enseguida viene para seguir con la continuidad de la 530. Gracias, oyentes, por ponerle onda este lunes que no quería arrancar, pero arrancó, ¿viste? Es así, ya está. Pasamos el lunes. Gracias, Charles Escalante en los controles centrales. Muchísimas gracias. Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Manon Sanseverino en las redes sociales, Martín Suárez en la calle, el señor Jair Sibel en el estudio. Chau, Feria, hasta mañana y buen lunes. Hasta mañana, un besito grande le mandamos a nuestro querido maestro Atilio, que saca todo bien, Atilio. Beso.